alimentación, se dio lo de los medicamentos, ya me acordé. Quedó pendiente que le pase las capturas de ese otro libro donde está la del señor, lo del profesor, por la cual. Si no han borrado, todavía están enganchadas las contenido. No me han borrado. Negativo. Ya voy. Y te acabo de pasar a su representante lo que les decía la última clase de ese otro texto en inglés, no es muy difícil de entender. Habla de las mitocondrias, habla de los ligandos de receptores. Sí. Ninguna de esas partes me hablaba del centriolo del espermatozoide. En la segunda captura está. Está mal. Y ahí en la segunda captura, busquen el detalle de las menciones, traten de encontrarlo. Está en la sexta línea del párrafo de la segunda imagen. Ya que me enseñas que en la segunda imagen. Espera, por favor. Ya he encontrado. Ya ven ahí. Sí, ok. Me parece que fue la puerta. Sí, fue la puerta. Nadie más. Flagelo. Así que, si no es toda la cola flagelo, al menos una buena parte debe empezar con la parte donde está el organelo. Entonces, ya se conversó de cómo se unen, cómo se detienen en anfimixis. En esas capturas se encuentran un promedio 8, 10, 12 horas que se detienen aquí. Pero ahora toca conversar de un detallito en particular. Yo le quiero poner la siguiente imagen, porque si necesito ayuda de ver dónde está la señorita. Ya está. La dejamos solo ahí. No importa, solita se va. Para que no haya más de un espermatozoide adentro de un ovocito, algo tiene que trabajarse, ¿verdad? Porque está buscando el físico, ¿dónde está? ¿Dónde están sus dos afuera de la maestra? ¿Qué tiene que prevenirse para que no haya más de un espermatozoide ahí adentro? Hagan memoria. Rápida y lenta, de hecho, dice en el libro, que tienen otros nombres. Ok. Mientras se va dando el proceso de fertilización, hay dos fenómenos que se deben activar. Si algo falla en esos fenómenos, puede haber problemas, como ya iremos conversando. Son las benditas reacciones rápida y lenta para detener el ingreso de más de un espermatozoide. Y que ustedes encuentran en la página, a partir de la página 69, bajo cierto título particular que ya lo vamos a completar. La página 69 está. Ya iba a ese término, pero no importa. Ok. Reacción rápida. Dicen que los bebés son el mejor ejemplo del método científico inicial. ¿Por qué? Observan, tienen una idea, someten a prueba su idea, se electrocutan con el enchufe
Y dicen, no, por aquí no es. Algunos no aprenden y vuelven a intentar la experiencia. ¿Por qué nos dice esto, doctor? Si alguien alguna vez ha agarrado un cable de luz o ha tenido algún accidente con estos aparatos, a lo mejor sentís corrientes, ¿sí o no? Sí. La reacción rápida más o menos equivale a eso, porque como ven ahí, es una despolarización rápida del plasmarema, que en la membrana del ovocito en flores van a encontrar que se ha encontrado hasta con menos 90 milivoltios. De esos menos 90 milivoltios pasa rápidamente a una carga positiva. Y eso finalmente por el movimiento de iones crea una descarga. Y probablemente esa descarga, en este caso no sería su dedo en el enchufe, sería el espermatozoide rodeando el ovocito. ¿Se imaginan el juguetazo eléctrico para los espermatozoides? Entonces después de un juguetazo eléctrico, varios de ellos van a quedar medio atontados y los receptores de los espermatozoides ya no serían funcionales. Conclusión, los otros espermatozoides que estaban ahí pegados empezarían a desprenderse. Y solo el que está ingresando, ojo, esto se activa cuando uno ya está ingresando, continúa con el proceso. Ya tienes de acuerdo. Ya no tienes de Dios. Ahora, como le acabé de decir, en este experimento de los guaguas, hay unos que a la primera dicen nunca más vuelvo por ese enchufe, y otros dicen no, este está laja, vamos a verlo otra vez. Puede que alguno aguante, o algunos aguanten el juguetazo inicial. Entonces tiene que haber una certeza absoluta de que no ingresen más espermatozoides. Ahí es donde entra una siguiente reacción un poco más lenta. Esto es segundos, esto es minutos más o menos. Una reacción un poquito más lenta que involucra la liberación de algo. Si no me equivoco, sí tengo ese video, sí tengo yo lo proyecto. Déjenme chequear más bien. ¿Qué hago? Ok, la zona pelúcida está aquí. El espacio perivitelino que le corté, ya veré que es muy pequeño, y encimita ya la membrana del ovocito. Aquí abajo, como van a ver en ese video, Dios mediante, hay unos acúmulos, unos gránulos, tal cual, y se conocen tal como leen aquí. Se les conocen como gránulos corticales. ¿Y qué es lo que tienen estos gránulos corticales? Enzimas para aliviarnos del cuerpo. Y esas enzimas, además del movimiento de iones, como ven ahí, calcio sobre todo, buscan hacer algo. Y si hacen memoria, el HZP3 es el receptor más importante de los espermatozoides en la zona pelúcida. Si los inactivo a los HZP3 aquí, ya no hay forma de que ellos se unan, continúen o intenten entrar en el ovocito. Pues con eso buscamos de que no ingrese más de un espermatozoide y garantizamos, o se trata de garantizar, que solo haya un espermatozoide, un ovocito. Pero nada es perfecto en la vida. Y por eso el título que leen ahí, con una palabra que la jefa mencionó. ¿Poli qué significa? Muchos, varios. Como dice espermia, espermatozoides. Lo que buscan estos mecanismos es evitar esa tal polispermia, el ingreso de más de un espermatozoide en un ovocito. Y a veces sí pasa. Señorita Maicín, ahora que haces el todo, que respiró, necesito que hagas análisis y se acuerde. ¿En cuál de los seminarios y concretamente qué tema hablaron ustedes o sus compañeros que me haya tocado, si no me acuerdo, de una situación en la que entró más de un espermatozoide y nos creó un cigoto anormal? Sí hablaron. Estoy muy consciente. Lo que no me acuerdo es que grupo les puso. ¿En qué anomalía, en qué seminario hablaron de un evento en donde, o de una situación en la cual algo tal vez falló y entró más de un espermatozoide, lo que formó un cigoto de 23 más 23 más 23, o sea, 69 cromosomas, lo cual no es viable. ¿Recuerdan? ¿En qué seminario fue? Hay tres opciones nomás. Opción, placenta o caldo. No hay más. Se apuntó, fue al seminario de placenta. Ahora, acuérdense.
Aquí se abre. Siempre sales. No es en el de gemelos. Hay un término, embarazo molar, la mola iratiforme. Lo revisaremos con ustedes cuando ya corresponda a ese seminario, su ejecución concretamente. En ese embarazo molar hay tipos de mola, y cuando veamos esos tipos de mola, veremos una en la cual algo falla aquí, ingresa más de un espermatozoide, 69 cromosomas, se armó el relajo. ¿Ok? Ya lo veremos en ese tema, un par de meses más adelante. Así que estos dos mecanismos tienen que trabajar apropiadamente para evitar justamente que más de un espermatozoide ingrese. Con esto prácticamente estamos acabando esto de fertilización. Creo que si con ese video ya lo reviso y lo chequeamos otra vez. Aquí no tendría más que contarle, ya lo hemos mencionado prácticamente todo. Todo el espermatozoide por un lado, lo que pasaba con los cuerpos polares por el otro, y el resumen final que encuentran ahí, resultados finales de la fertilización, ¿no? Veamos si nos falta alguno. ¿Termina la meiosis 2? Sí. Resultado de la fertilización. ¿Se restablece el número diploide? Sí. Entre 23 y 23, 46, N más N, 2N. Check. ¿Esto me forma un cigoto huevo? Simón. Esto ya definimos el otro día. Empieza el proceso de división para crear un organismo pluricelular, pero se detiene la primera mitosis en esta metafase por algunas horitas, fenómeno conocido como inicis. Esto también le mencioné, la compañera nos hizo acuerdo de la historia de Enrico Cabo y Ana Bolena, así que, ni para que se olviden, ojalá se acuerden lo que ustedes contó, ya nada, ¿no? De que la determinación cromosómica genética del sexo se da aquí, en la fertilización, con el ingreso de un X o de un Y. Veremos qué pasa con los años y estas ideas y estos estudios chiquitos, todavía insisto, en donde algo haría el ovocito para decidir cuál entra. No sabemos bien todavía qué es este algo, solo hay algún indicio. Veremos qué pasa con los años. Y finalmente ya aparece el término que tenemos que conversar en el siguiente tema que hoy día lo iniciamos. A ese proceso de ir creando cada vez más células, más células, más células, más células, le conocen como segmentación o también le llaman clivaje, con C y con V y con J, clivaje. Y es el proceso que inició aquí, cuando se unieron los dos conúcleos, empezó la primera mitosis, aunque esta se detenga por un par de horitas, mientras el ovocito también empieza, el óvulo, el cigoto, perdón, empieza ya a moverse. Ok. La detención del ciclo de la primera división celular mitótica en metafase marca el fin de la fertilización y el inicio de esta segmentación. Ok. Varía un poco el número de horas según el libro que revisamos, pero ahí está puesto un rango de que esa primera división mitótica, verán que aquí no hay meiosis, perdón, ocurrirá más o menos un día después de que los dos gametos se juntaron, más o menos, tal vez un poquito más, podría ser un poquito menos, aproximadamente un día después de que los dos se unieron. Y aquí viene un detalle interesante que iremos revisando, y por eso la imagen que tienen allí, y que es más o menos parecida a una que encuentran ustedes en el final del capítulo. ¿Qué cosa? No es que el cigoto huevo que se ha creado empieza a hacer esto en la polla y se queda en la polla. Poco a poco, mientras va avanzando en este proceso de división celular, se mueve. Tiene que moverse, tiene que llegar a la cavidad uterina. Y es lo que conversaremos en el siguiente tema. Las células que se van a ir creando reciben un nombre bastante interesante. Con A también funciona. En algunos libros se encuentran blastómeras. Con A. Blastómera, da igual. ¿Ok? Capaz de generar cualquier tejido corporal. Por eso. Y un término adicional. Las divisiones celulares mitóticas que están ocurriendo se caracterizan por ser asincrónicas. Cronos es tiempo. Lo anterior, el prefijo, ¿qué idea les da? Al decir asincrónico. Fuera de tiempo, fuera. Si se divide una célula, debería crear dos. Si se divide en dos, cuatro. Y si se divide en cuatro, así debería ser, ¿no es cierto? Debería ser múltiplos, pares.
No sabemos por qué. Insisto, no tenemos idea todavía por qué. Pero los últimos datos de fertilización asistida han logrado identificar que por momentos tenemos etapas de números impares de células. ¿Para qué o por qué? Así que lo que usted dijo en algún momento sí sucede. Hay un momento breve en el que tuvimos 3 células. Una se dividió y otra no. Pasa. ¿Por qué? Ni idea. No sabemos por qué. Es un detalle curioso que se ha visto en los cigotos humanos. No sé si en otras especies pasa exactamente lo mismo. Ok. Con eso, déjenme ver. Según yo sí tenía el video ese, dígame hasta de ir buscando el video. Los números son nombre que se le da a la célula que empieza de... Que van naciendo desde el cigoto huevo. El cigoto se divide en 2 y esas son las 2 primeras blastomeras. Y cada división va creando cada vez más y más y más de estas células en particular. Al inicio con la capacidad de convertirse en todo. A ver, yo sí tengo. No tengo ya. Ahora lo que se hace es para la diferencia entre el 2 y el 3. Me parecen el mismo, déjenme ver. Ok. Según yo, el mismo. Breve resumen de lo que hemos conversado, dejen quitar tanta raya nada más. Ok, entonces van a ver el individuo obviamente XX y todo el trayecto que tienen que sufrir esos espermatozoides. Recuerden un detalle, si bien en el video van a ver los espermatozoides como que atraviesan la parte interna, pero van a ver, y aquí nos ponen los ovocitos en maduración. No es que hay diferentes a todo el momento, casi siempre llegamos hasta este último, ya lo conversamos. El transporte y viaje de los espermatozoides es pegado al epitelio de la mucosa del tracto reproductor femenino. Ojo con ese detalle. No es que va por el canal, como ya se va a ver. Óvulo, lo que le mencioné, ovocito secundario metafásico, y muy probablemente se va llegando líquido folicular, y por eso esto activaría los espermatozoides, como conversamos el otro día. Le jala, le succiona, por decirlo así, las fimbrias de la trompa uterina y les lleva hasta la ampolla. Ahí la distribución clásica: corona radiada, zona pelúcida, espacio perivitelino, membrana, y ahí estaban los gránulos corticales. Los espermatozoides, insisto, en el gráfico nos ponen como que viajan por la cavidad. No es así, realmente viajan muy pegados a la mucosa, muy pegados, por eso pueden quedarse ahí atrapados. Logran llegar hasta este señor. Y los nombres son un ratito para que usted lo recuerde, ¿no? La corona radiada, las células foliculares. La zona pelúcida, esa sustancia glucoproteínica que también le protege y le recubre. Lo que es el espacio perivitelino, estaríamos por esta zona aproximadamente. La membrana del ovocito y los gránulos corticales que le acabé de mencionar. ¿Okay? Hagamos que lleguen, dejemos que lleguen algunos espermatozoides por ahí. Aquí no se ve como en el video de Flores, les soy sincero. Aquí llegan medio novatos todavía. En el de Flores sí se les ve cómo llegan, pero con fuerza. Ok, por ahí aparece uno, se activó su acrosoma, liberó enzimas y abre la zona pelúcida. O sea, este es de los vivos que llegó al final. Este video, verán, no mete toda la cola. Se unen los dos, sus membranas en particular. En el momento que ingresan, ahí lo voy a parar, nos dejó la cola afuera. Entonces se nota que este es un video ya intermedio entre la época que nos decían solo ingresa la cabeza y después cuando ya empezaron a decir ok, se entran también las mitocondrias. Por eso le ven ahí. Ahora usted ya sabe que entra al menos una función de la colita per se. Cuando ingrese, la cabeza del espermatozoide tiene que cambiar. Crece el pronúcleo masculino. El ovocito termina la segunda división meiótica, ya le va a ver. Hay la liberación de las enzimas de los gránulos corticales y bloqueo los HZP3. Los otros wiji quedan ahí olvidados. El ovocito termina la segunda meiosis, recuerden que se quedó en metafase. Se creará el segundo cuerpo polar, le van a ver que se va para allá un pedazo de cromosomas. Segundo cuerpo polar. Y me quedan los cromosomas suficientes para el otro producto. En un momento dado, los dos son
tan simétricos que no se sabe de dónde vino cuál. Algo que a veces sí me han preguntado. Y entonces de esos cuerpos polares, ¿qué función tienen? No tenemos todavía la respuesta completa. Lo único que podemos decir es que ayudarían a que no haya un excedente de cromosomas en el ser humano, porque agarra los 23, entre comillas, que me estarían sobrando. Hasta ahí podemos decir. ¿Será que cumplen algún otro rol en todo este proceso? Todavía estamos ahí en veremos. No sabemos si cumplen algún otro rol. Posiblemente sí. Vean cómo ha ido pasando con las mitocondrias paternas, con la colita de los espermatozoides. A poco a poco se ha ido viendo un rol. Aquí vea, compañero, lo que usted me preguntó. Se combinaron los cromosomas y empieza su división mitótica. Entonces, se detiene en metafase y ahí sí, anfimixis. Reposa el cigoto huevo algunas horas, 8, 10, 12, varía según el autor. Se detiene ahí un par de horas. Agarra fuerza y guiada y sigue su división mitótica normal. Que si no me equivoco, ahí se acaba este video. Ahí se acaba este video y no tenemos más. Dígame. Las pastillas anticonceptivas, las que son de emergencia, actúan en la etapa de la menopausia. Verá, alguna vez hacíamos ese seminario. Nos hablaron diciendo que otros iban a dedicarse a eso. Años después, nadie se está dedicando a eso. ¿Qué le diré? Ya. Después de esa catarsis, la anticoncepción de emergencia tiene algunas estrategias. Una, por ejemplo, el más antiguo, tiene un nombre raro, método Ayuspe se le llama. Consiste en utilizar las clásicas pastillas de estrógeno y progesterona sintética a cierta dosis, hacer una bomba de estrógeno y progesterona, por decirlo así, dar una dosis mayor y bloquear la liberación de hormonas de acá arriba. Interferir con la división celular de cigoto y huevo no es su función, no es su objetivo. Lo que buscan es bloquear el eje hipotálamo hipófisis para que no haya los picos hormonales que permiten ovulación. Ese es su primer objetivo, con esa bomba de hormonas. El más moderno y tradicional, en el píldora del día después, tal cual, es una dosis alta de progesterona sintética. Y el objetivo es el mismo. En principio, bloquear el pico que hace facilitar la ovulación. Y en segundo lugar, recuerden lo que hacía la progesterona a nivel reproductor, volverle más espeso al moco cervical. O sea, al volverle más espeso, la idea es que no se encuentren. Y si ya se encontraron dos, la tasa de fallos es alta conforme pasan los días. El mayor efecto es en las primeras 24 horas, cuando todavía es muy probable que los dos y el otro no se encuentren. Pero si ya se encontraron, como dirían por allí, estaba escrito. O sea, ya no es que le detuve el ciclo celular y le frené y le expulsé. Por eso el seminario me gustaba, porque se hacía una controversia con el grupo al que le tocaba. ¿El método la píldora del día después es un método abortivo? ¿Sí o no? Lo hacíamos desde lo religioso, legal y científico. Me gustaba eso. Alguna vez casi se dan de puñetes, literal. Dos chicas. Me tuve que poner en medio. Se puso demasiado, algo así como la final que tiene España. Es así, casi se dan de puñetes. Hasta ahí le contaré lo intenso que se han puesto estos debates. Ya como ustedes me hicimos, desde un tiempo, creo que debería retomarse, pero ya no depende de mí esa situación. ¿Okay? Entonces esos son los dos objetivos. Evitar la liberación del ovocito y segundo, volver a crear la barrera. Con eso no se encuentran. Y si ya se encontraron, eso significa que ya pasaron las primeras 24 horas, quizás 48, quizás 72, y ahí si la eficacia es mejor a vos reparar pañales. Con eso le dije todo. Ya a las 72 horas es saludo a la bandera. Literal, saludo a la bandera. Ok, dicho eso, el siguiente capítulo que nos corresponde es bien cortito. Hoy día no lo vamos a acabar. Cortito pero interesante. ¿Cuál es lo? De aquí en adelante ya empieza el desarrollo humano real. Porque estamos hablando, como alguna vez conversamos, del segundo 1, minuto 1, hora 1, día 1 de cualquier ser humano. Es decir, el primer día, la primera semana de desarrollo humano. Y esa primera semana de desarrollo humano tiene algunas consideraciones que es las que vamos a empezar a revisar. Déjenme también por acá. El
examen es hasta segunda semana de los primeros cuartos. Ya les pasaremos el respectivo comunicado. Segunda semana de la semana, el examen. Y la prueba me parece que le hacíamos las caracterizaciones. Déjenme revisar, ya les chequé. Ya les chequé. Anda buscando un gráfico en particular. Vamos a ver qué gráfico estoy buscando. Este gráfico estaba buscando yo. Ok. Dos cosas que ocurren en la primera semana y una tercera que usted tiene que ayudarme a resolver. La primera, el proceso de segmentación o clivaje que va formando cada vez más células, más células, más células, más células en ese cigoto huevo. Recuerden un detalle. El cigoto huevo está dentro de la zona pelúcida y la zona pelúcida no se estira, es dura. Así que es el espacio que tienen esas células para seguir creciendo, lo cual significa que cada nueva generación de células hijas genéticamente es igual, pero de menor tamaño, porque no tiene dónde más expandirse. Por eso le ven cigoto huevo, dos células de cierto tamaño, 4 muchas más chiquitas, 8 más pequeñitas y así. Cada generación de células tiene un tamaño menor, porque esa zona pelúcida le protege a este cigoto huevo todavía. Conforme va avanzando y creando células, ya vamos a combinar esto con los días que van ocurriendo desde la unión de los gametos. Quienes fueron descubriendo cada etapa, recuerden que había esto de los estadios de Carnell y demás, o que hay, más bien, le pusieron nombre a diferentes etapas conforme se va modificando este cigoto huevo. Cuando ya llegamos a una etapa de aproximadamente 16 células, entre 16 células, hay una buena cantidad de blastómeras chiquitas, detenidas en un espacio reducido. Y a quien se le ocurrió mirar esto, o quien logró mirar esto por primera vez, asoció con algo para él conocido o familiar. Y no se le ocurrió mejor idea que pensar en una fruta. En las moras. Deben haber visto una mora alguna vez en su vida. La imagen más o menos es así. Más o menos es así. Por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá. Ya le ponemos el puntito ese que suele tener las moras. Y estamos. Y de ahí el nombre. Mórula. Mórula. No mora, mórula. Una pequeña variación al término nada más. Hablamos de una cantidad ya de blastómeras, 8, 16 células más o menos, en donde ya adquiere esta característica. Sigue dividiéndose. Y a pesar de tener un espacio reducido, este me ayuda más, tener un espacio reducido, está contenido en la zona pelúcida, pasa algo bastante particular. Células chiquitas, en cuyo interior aparece una cavidad. Híjole, las cavidades, recuerden lo que vimos en procesos básicos, son espacios necesarios para que las células puedan desplazarse poco a poco, llegar a otras ubicaciones y así continuar con su proceso de maduración. Entonces, sin cavidades no podríamos continuar con esa situación. Un término con el que usted va a familiarizarse, debe familiarizarse bastante, y que hace referencia a cavidades, cele. Cuando usted escuche eso, vea eso, hace referencia a una cavidad, cele, y derivados de ese término, cele, celómico, y el que nos interesa ahorita, celoma. Cuando llegamos a esta etapa, un número ya importante de blastómeras y una cavidad, tiene un nombre diferente. Se le conoce como blastocisto.
Y la cavidad del blastocisto ustedes pueden encontrar en los libros como blastocele, cele de cavidad. ¿Ok? Y encuentran un apellido en los libros. Encuentran en Arteaga, encuentran en Flores, temprano y tardío. ¿Ok? Encuentran blastocisto temprano, blastocisto tardío. Encuentran esa denominación. ¿Cuál es la diferencia entre blastocisto temprano y blastocisto tardío? ¿Qué diferencias hay? Una, el tamaño. Si usted ve eso de allí y le ve este de acá, el de aquí parece más grande. Tal cual, mucho más grande. Pero hay otra diferencia evidente si usted se da cuenta. Una cosa que ayuda a distinguir entre el temprano y el tardío es si tiene o no zona pelúcida encima. El blastocisto temprano tiene la zona pelúcida rodeándolo. Ustedes encuentran el gráfico de su izquierda. El blastocisto tardío no tiene ya zona pelúcida rodeándole. Y eso le da la chance de hacerse más grande, porque ya no tengo quien me limite. Hay otra razón por la que el blastocisto tiene que desprenderse de la zona pelúcida. Tiene que llegar a la cavidad uterina. Ahí debe crecer. ¿Qué cree usted? Si de repente llego a la cavidad uterina, pero sigo cubierto, protegido, abrigado por la zona pelúcida, ¿qué chances tendré de anclarme al útero? Lo que ella dijo, ninguna. Y si no me ancla al útero, bye bye, hasta ahí llegué. Desprenderse de la zona pelúcida, como ya vamos a ver, es vital para que él se ancle al útero y pueda continuar su desarrollo. Si no se libera de la zona pelúcida, o se libera muy tarde o muy temprano de ella, problemas. Entonces vean, todo es fríamente cronometrado. Tiene que liberarse de esto en el momento preciso. Imagínense que se libere de eso en la ampolla de la trompa uterina. Ya tiene expuestos todos los receptores para pegarse a lo que le rodee. Si estoy en la ampolla, ¿de qué me pego? De la ampolla. ¿Y un embrión puede crecer en la ampolla? Podría crecer, pero debe crecer ahí. Vaya entendiendo una cosa. Hay diferencia entre puedo y debo. ¿Sí o no? Puedo. ¿Alguna idea? Un ejemplo de puedo. Pero que a lo mejor no debo. Puedo comer, pero no debo comer. Depende. ¿La qué? Ok. ¿Podría comer en un aula? Podría. ¿Pero no debería hacerlo? Buena observación. Y hay otras cosas peores. Déjelo ahí para que su imaginación le dé respuesta. ¿Ok? No es lo mismo poder que deber. Por si acaso. Puede crecer en la fruta, seguro. Pero ustedes cuando estén más grandes y estudien el tal embarazo ectópico, van a ver que cuando ya un embrión que está anclado en la trompa uterina crece, llega un momento en que la trompa no aguanta más y ¡pum! Explota. Y literal, esto se convierte en una emergencia quirúrgica que puede matarle a esa mujer. Así de sencillo, la hemorragia es brutal. Siempre me acordaré de X paciente, emergencia de cierto hospital, doctores, me voy al baño, ok, después solo sonó. No había dado la noticia completa o la historia completa. En el momento que se le evaluó, resulta que estaba embarazada y la molestia que ya le habían pasado dice que era un embarazo ectópico. Contra urgencias, de urgencia al quirófano. Jamás me olvidaré ese caso. El diagnóstico fue cuando ya se fue de oreja en el baño. No debería pasar. Ok. Entonces, está buscando otro gráfico. Hay un gráfico donde yo ya le tengo puesto con fechas. Jesús. Estuve rescatando lo que pude de la compu viejita sin con el miedo de que me reviente. Y pensé que había logrado bajar la más actual, que no está. Déjenme ver si encuentro esto por aquí. Perdón por... Hay un gráfico que le encontré, donde están todos los días y las etapas que van avanzando. Entre cigoto, mórula, blastocito central y blastocito tardío. Porque hay un detalle en el libro, verán. Cuando usted vaya leyendo esto, en los pies de imagen generalmente están puestos fechas. Ahora está buscando. ¿Qué está buscando? Ya no están las fechas en la cuarta edición. Solían poner las fechas. Vamos. No, vamos completando entonces.
es a mano, ya que no está el gráfico que yo tengo, en este de aquí. Vale. En este de aquí, no es de otro, no se ha grabado la más actual, ya decía yo. ¿En qué momento es que uno se convierte ya en mórula aproximadamente? La mayoría de referencias te dice que estamos más o menos a los 2 días y medio, o sea, casi 3, desde la unión de los gametos. 2 días y medio. O sea, más o menos en la cacería. 2 días y medio. ¿En qué momento llego a ser ya blastocisto temprano? Varía. Ustedes suelen encontrar entre el 4º al 5º día. Ya es blastocisto temprano, ya hay calidad. ¿Ok? Insisto, los datos que le voy poniendo es desde el momento en que los gametos se encontraron, desde la unión de ovocito y espermatozoide. ¿Cuándo se vuelve blastocisto tardío? Es decir, ¿cuándo llego a la cavidad uterina? Lo que encuentran generalmente en los libros es esto: 6 más menos 1 día. Es decir, para el día 6 es muy probable que ya llegué. Hay blastocistos que ya llegan en el día 5 y algunos que llegan en el día 7. El dato más frecuente es el día 6. Por lo tanto, es entre el día 5 a 6 en donde el blastocisto logra liberarse de la zona pelúcida, o debería liberarse de la zona pelúcida. ¿Qué ocurrió en un embarazo ectópico, por ejemplo, acá? Los días siguen pasando, sigue creando células, pero algo impide el movimiento del cigoto huevo, algo le frena. Entonces, ¿qué le mueve? Histológicamente ustedes aprenderán que aquí adentro hay unos hilos, como unas escobitas, y esas escobitas se están moviendo y le van arrastrando progresivamente al cigoto huevo hacia la cavidad uterina. Recuerdo otro detalle: de alguna u otra manera algo de prostaglandinas se estaban liberando a este nivel, desde el mismo líquido seminal en un principio, y eso favorece la contracción del músculo liso, que es lo que leen en el capítulo de fertilización. Eso hace que las trompas se contraigan y también va ayudando a que poco a poco avance así llegue. Pero ¿y si hay una obstrucción en las trompas? Ya me dijeron, no, 1 milímetro era, creo, 1 o 2 milímetros, 0,5. Obstruir medio milímetro es fácil. Y hay un problema. Las nuevas generaciones tienen ciertas conductas de riesgo en donde cada vez es más seguido encontrar cosas que ya han afectado el sistema reproductor femenino a edades muy tempranas. No creo que sepan qué cosas afectan un sistema reproductor tan temprano. A los 20, por ejemplo, es la mayoría donde están ustedes. ¿Algún idea? ¿Qué cosa creen que podría dañarme internamente y dejarme cicatrices ahí? Cosa que cuando se da una fertilización no prosiga, no avance, se quede obstruido por algo le frena. Porque algo está ahí obstruyendo, una cicatriz de algo. ¿Qué puede ocasionar una cicatriz? Ayer yo fui un poco más extremista, pero ok, no va por ahí por la vida. ¿La qué? Ok, ella utiliza un término, dice el mío es muscular. Hablamos, cuando usted me habla de eso, de tumores a nivel de acá. Entonces, ahí sería un problema acá, no acá. Por la endometriosis puede Ok. ser. Hay varios factores, los estudiaron cuando estén más grandes. Lo que ella menciona es tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. La capa funcional debería estar acá, pero en ocasiones esa puerca capa se mete acá. Y si tengo tejido endometrial aquí y en la etapa inicial prolifera, ¿cómo me lo brinco? No hay cómo. Y sí, tejido endometrial aquí adentro me va a complicar. Bueno, otra. Para ciertas personas es producto de la modernidad y de cierta vida libre. Yo diría libertinaje más bien, libre opinión. Por el alcohol no. Tabaco. El tabaco lo que sí hace es que atonta el movimiento ciliar.
y en todo el cuerpo, incluye la parte reproductora. En la parte respiratoria pasa lo mismo. Una bocanada de eso y los cilios que deberían ayudar a que la vía respiratoria se limpie, quedan brutos por días. Entonces, más chance de enfermarte en la parte respiratoria. Y acá pueden llegar a tener un efecto similar. El cilio se atonta, no logra moverlo y sí es un factor de riesgo. Otras, ¿las qué? Por fin dio a lo que yo quería llegar. Las infecciones. Y dentro de esas hay algo que se conoce como infecciones de transmisión sexual, ITS. Te doy dos nombres. Gonorrea y clamidia. Esa vaina, dentro de las complicaciones, puede inflamar este tejido. Cuando se inflama, cicatriz, obstrucción. A veces incluso crea verdaderos abscesos, masas de pus por aquí. Pase eso. Las secuelas de eso a largo plazo pueden ser feas. Y agárrese de donde puede. Empezó en Europa. Ya existe la supergonorrea. ¿Por qué le llaman así? Ningún antibiótico le mata a ese bicho. Nada. Así que si alguien lo adquiere, será como su número de cédula de identidad. Nunca se irá. ¿Qué factor de riesgo hay para contraer ITS? No usar métodos de barrera en una actividad sexual. Un gran número de parejas sexuales es más riesgo de agarrarse una de estas cosas. Como ya les digo, empezó en Europa, pero no significa que no haya en América. Ya hay. Se les llama así porque nada lo mata. Y si nada lo mata, no lo puedo erradicar. No puedo evitar complicaciones. Simplemente se da. En gineco hablará con más detalles, aquí solo estoy dando cositas chiquitas para que usted más o menos vaya pensando en la aplicación clínica de todo esto. Entonces, esto normalmente debe proseguir, llegar hasta acá, la unión ampolla, útero, y es más o menos en esta zona donde el blastocisto debería liberarse de la zona pelúcida. Si algo me detiene, aunque no avance, si siguen pasando los días, tarde o temprano me liberaré de la zona pelúcida. Si me libero de ella, me implanto en donde estoy. Así de sencillo. Si en cambio algo pasa y me acelera el viaje, que también pasa, también sucede, y me libero muy tarde, puedo implantarme hasta en el cuello del útero. ¿Okay? Y a veces pasan cosas bien raras. El viaje es así, ¿no es cierto? Da lógica. Pero algunos de estos, sobre todo cuando hay ciertas obstrucciones, vainas. Si no puedo venir para acá, por acá debe haber otro camino. Caen en la cavidad abdominal y se implantan en el ovario, en el intestino, en el hígado y crecen ahí. Les gustan territorios bien irrigados, donde hay mucha sangre para crecer. Así que si usted busca en internet algunos casos, sí hay de fetos que han crecido a nivel hepático, a nivel intestinal, a nivel ovárico. Y alguno por ahí excepcional logró nacer, excepcional. La gran mayoría ahí. Game over. Entonces, para terminar hoy día, creo que sí alcanzó. Le cuento este fenómeno del que tanto le he hablado. Se le conoce como eclosión del blastocisto. ¿Qué es eso de eclosión del blastocisto? El término eclosión, tal vez alguien de ustedes lo conozca o le suene. ¿Qué otras estructuras o qué otras cosas de seres vivos eclosionan? Los huevos, ¿cierto? Y cuando un huevito ya llega a cierto punto y va a salir el ave que está allá adentro, ¿qué usa para romper la cascarita y liberar? Su pico, ¿no es cierto? Entonces esto es como comparar la salida de un pollito, por decirlo así, de un cascarón. El cascarón es la zona pelúcida, por compararlo. El blastocisto es el pollito. Pero el blastocito no tiene pico, no puede picotear. Pero ¿qué sí tiene? Enzimas. Y dentro de las enzimas hay una, casi siempre nos preguntan en exámenes, que lidera ese blastocisto. Ya le explicaré qué es eso de tromboblasto hoy día no, porque no vamos a alcanzar, y ayuda a hacer un hueco en la zona pelúcida para poderme fugar de ella. La estripsina hace como el pico, crea el hueco y el blastocisto sale. Antes se pensaba que esto era un proceso automático, que cuando ya llegaba a cierto momento la zona pelúcida solo degeneraba. Así se nos enseñó.
pero después se vio que no, que el blastocisto es algo más activo, que participa en el proceso. Entonces, con las enzimas crea el hueco, y como el ave sale por el hueco del cascarón y se libera de la zona pelúcida. La zona pelúcida que queda por acá, como el cascarón, tal cual, un huevito, ahí sí ya se degenera, pero sin el blastocisto adentro. Este fenómeno usted encuentra en la mayoría de libros 5 más menos un día. O sea, lo más probable en el día 5. Podría darse en el día 4 o podría ser en el día 6. Y eso va de la mano con qué momento llego a la cavidad uterina. Si es que ya me liberé de la zona pelúcida en el día 4, en el 5 ya debería tratar de llegar, sí o sí. Si me liberé en el día 5, en el 6, sí o sí debería llegar. Si me liberé en el 6, en el 7 ya debo llegar. ¿Por qué? Terminemos. Hay una ubicación anatómica del útero en donde, por preferencia, es donde los blastocistos se implantan. Señorita Maicincho, ¿se acuerda cuál es esa zona, esa parte del útero en donde, preferentemente, donde la mayoría del tiempo el cigoto coge y te pega? Ah, de shake. En esta acá. En la joya del cuerpo, ese no es el relajo que te van. El útero. Cerca, dice por ahí cómo se llama. Si se dan cuenta, el blastocito está aquí, está más o menos por esta zona del útero. Y esta parte de aquí en particular tiene un nombrecillo. Debe para acá abajo. Con F. Termina en O. Hay una D. Alguien lo dijo en latín por ahí ya. ¿Qué maletas son para juegos de letras? Y el cerebro humano se supone que con 2 o 3 letras reconoce el patrón de la palabra y la encuentra. Se supone. Por eso es que a veces nos jalamos. Leemos 3 o 4 letras, pensamos que está la palabra y no era esa palabra. Así se supone que funciona el cerebro humano o debería funcionar. Tiene una F, tiene una D y termina en O. Una no. Ah, en serio. ¿El quién? Es una palabra más común de lo que ustedes creen. Cuando están chupando. Fondo, ya. Por lo menos. Hasta el fondo, ¿no es cierto? Fondo, ya. El fondo del útero, el sitio donde tiene que implantarse, donde mejor le va a ir, es en el fondo uterino y concretamente el fondo y atrás. Ya veremos por qué, es donde mejor le va. Es difícil encontrar la palabra fondo. Es que nosotros somos sanos.